en donde se efectúan las operaciones de aterrizaje y despegue de las aeronaves. Un sistema de calles de rodaje. El sistema de calles de rodaje es aquel que conecta las distintas infraestructuras del aeropuerto, ¿sí? Por las cuales el avión va a acceder a la pista o se va a ir a plataforma o a los distintos sectores. Esto es un croquis totalmente horrible, dice. Una plataforma. ¿Qué será la plataforma? Donde se ubican las aeronaves y un área terminal, ¿sí? Esto sería la terminal. La terminal, obviamente que es, bueno, esto es a grandes rasgos, chicos, lo que es un aeródromo. De hecho, un aeródromo tranquilamente puede no contar con alguna de estas infraestructuras, salvo con la pista. ¿Sí? Entonces las calles de rodaje simplemente son las calles que sirven para conectar las distintas infraestructuras del aeropuerto. ¿Se entiende lo que es un rodaje? Abrimos en cualquier lado el manual, acuérdense, el anexo, acuérdense que lo que estamos queriendo hacer acá simplemente es entender cómo funcionan las normas y métodos recomendados. Abrí en cualquier lado y me habla, por ejemplo, de resistencia de las calles de rodaje. Y me mete una recomendación, dice, la resistencia de una calle de rodaje debería ser, fíjense que habla en potencial, ¿por qué? Porque esto es una recomendación, no es una norma, no me está diciendo que yo tengo que cumplir eso, sino que me recomienda realizar esto. Dice que la resistencia de una calle de rodaje debería ser por lo menos igual a la de la pista servida, teniendo en cuenta que en la calle de rodaje estará sometida a mayor intensidad de tránsito y mayores esfuerzos que la pista servida, como resultado del movimiento lento o situación estacionaria de los aviones. ¿Qué está diciendo acá? Que la resistencia del pavimento que yo tengo que hacer en rodaje tiene que ser por lo menos igual a la de la pista. ¿Por qué? Porque considera que la aeronave cuando pasa por los rodajes está más cargada aún que cuando llega a pista, porque ya en rodaje consumió parte de su combustible. Y además el movimiento es lento, entonces las cargas son estáticas, son estacionarias y el peso lo recibe mucho. Una diferencia que tienen las resistencias de pista es que hay un impacto en pista, ¿sí? Cuando no aterriza tiene impacto. Bueno, entonces nos recomienda eso. Hasta ahí nada. Y abajo dice nota. En el manual de diseño de aeródromos, documento 9157, parte 3, se da orientación sobre la relación entre las resistencias de calle de rodaje y la de las pistas. ¿Sí? Esa es la función de la documentación complementaria. Al principio nos dijo simplemente que tendría que ser por lo menos igual al de la pista servida. Y abajo nos dice que podemos encontrar un texto que nos oriente mejor sobre esta relación que puede haber. ¿Por qué? Porque puede ser el caso en el que uno no esté cumpliendo esta recomendación y diga, bueno, pero yo necesito más información para saber por qué tengo que cumplir esto. Entonces esa información la encuentro en el manual y puede encontrar en el manual una información que le permita justificar por qué quizás él no está cumpliendo esta resistencia. O quizás por qué sí debería cumplirla. ¿Se entiende más o menos cómo es la cuestión de lo que es una norma o método recomendado y para qué sirven los manuales? ¿Está bien claro? Vemos otro ejemplo rápido así en cualquier lado. Sí, sí, ya te fui. Espera, ahí hay algo. Espera, subí. A ver, subí un poquito lo que dice la economía, no tengo mucho. Baja un poco más. Un poco más, no encontramos nada. Bueno, acá por ahí me estoy metiendo en una camisa de 11 horas. Pero fíjense, distancia visible. Acá está hablando de la pista y una de las cuestiones que se ve en la pista cuando estamos hablando de las pendientes que tiene una pista longitudinal es ver qué distancia visible tiene el piloto operando en esa pista. Dice, cuando no se puede evitar un cambio pendiente, el cambio de pendiente longitudinal. ¿Sí? Las pistas tienen, no sé, 2000 y pico de metros, obviamente que no son rectas puras. ¿Sí? Todo eso tiene una serie de pendientes longitudinales. Cuando no se puede evitar el cambio pendiente, el cambio debería ser tal que 3 metros por encima de la pista sea visible todo otro punto también situado a 3 metros por encima de la pista. ¿Por qué pone puntos a 3 metros encima de la pista? Porque es donde está el piloto, más o menos. La cabina del piloto está a 3 metros del suelo de la pista. Entonces dice, como recomendación, dice, mira, si vos no cumplís las pendientes longitudinales,
Fíjate que un punto situado a 3 metros de la pista, encima de la pista, puede haber otro punto a 3 metros por encima de la pista, dentro de una distancia igual por lo menos a la mitad de la longitud de pista. Una normativa, chicos, no lo vuelvo loco con esto. Una normativa. Lo que dice abajo es nota. Habrá que tenerse en cuenta que las pistas únicas no disponen de que haya rodaje paralelo a todo lado. No tiene una camisa. Véase el manual de diseño aeródromo. ¿Sí? Voy a dar me metí en una que les tengo que explicar demasiado. Si quieren, esto de abrir al tuntún tendríamos que haberlo pensado mejor. A ver, recomendación, la pendiente transversal. La pendiente transversal. Recreo. Vamos, no hay media. Bueno, unidad de resistencia, los márgenes de pista. Los márgenes de pista deberían prepararse para competir de una manera que puedan soportar el peso de un avión. De nuevo abajo, el manual de diseño aeródromo se da orientación sobre la resistencia de los márgenes de pista. Después lo vemos, chicos, vayan a Ahora sí. miren ustedes el libro. Sí, la idea es que sepan abrir y encontrar la relación que hay entre el anexo y la documentación complementaria. ¿Sí? El anexo me dice qué hacer, y cuando me dice qué hacer, en general abajo aparece un texto, no siempre, por eso tenemos que estar buscando, porque no siempre hay texto informativo. Ay, me encontré uno. Fíjense, cuando el extremo de pista no se dispone una calle de rodaje, ¿qué pasa acá? Yo tengo una aeronave acá, para acceder a cabecera de pista, vendrá para acá, tomará este rodaje y se situará acá. ¿Sí? Hay pistas, cuando vos tenés un nivel de tráfico muy bajo, que no tienen rodaje paralelo a pista, como se llama este rodaje, sino que directamente lo que hacen es inyectarlo a la pista. Imagínense esta situación ahora, sin rodaje, ¿sí? Donde acá tenemos la plataforma directamente. ¿Y qué tendrá que hacer la aeronave? Tendrá que utilizar la pista como rodaje. Tendrá que tomar este rumbo, meterse ya a pista, venir hasta acá, y acá lo que se crea es una plataforma de viraje en pista, que se llama, que es una infraestructura que hace esto. Entonces el track, y se mete, de hecho me parece que es para el otro lado, pero bueno. Me parece que el viraje es para la izquierda, ¿no? El viraje es para la izquierda. La aeronave hace esto, pega la vuelta acá y se enfila para despegar. ¿Sí? Entonces, cuando el extremo de pista no dispone de una calle de rodaje, o sea, cuando no tenemos la situación de rodaje paralelo, se proporcionará una plataforma de viraje en la pista para facilitar el viraje de 180 grados de los aviones. Esta situación. ¿Sí? Se va a proveer que te dice, si vos no tenés rodaje paralelo, para poder usar la pista como rodaje, vas a tener que poner una plataforma para que la nave pueda pegar el viraje. Nota 2. En el manual de diseño. Vamos a empezar ahora con un tema rápido que va a dar Juan Pedro un cachito, que es la codificación de aeródromo, que es parte del temario, ¿sí? Él va a dar un poquito lo que son los códigos base y IATA, así por encima para que entendamos cómo se estructuran esas codificaciones. Después empezamos con el tema de datos de aeródromo, presentamos la publicación de información aeronáutica y terminamos Una cosa respecto a lo que dijo Rafa recién, muchas palabras que por ahí utilizamos nosotros las adquirimos recién en el cuarto o quinto año de nuestra carrera. Una cuestión yo cuando entré a la facultad no tenía ni idea de que era un rodaje, o que era una plataforma. Y preguntando esas cosas lo vas a entender, te vas metiendo cada vez en tema, así que no tengas miedo de preguntar. ¿Sí? Bueno, ¿alguien sabe qué es esto? Código de Siglas de aeropuerto. aeropuertos. Sigla de aeropuerto. No sé. Código de aeropuerto. Código de aeropuerto. Aeropuerto, Aeroparque, Ezeiza, Bien. Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán. Exacto. Eso es un código de aeropuerto. Codificaciones. No son los códigos. Los códigos de aeropuerto, particularmente es el código IATA de los aeropuertos, que es con lo cual las aerolíneas identifican a un aeropuerto. ¿Por qué aerolíneas? Porque ese código lo usa es de IATA. Entonces, ese código es el que usan las aerolíneas. Ahora, si yo les escribo esto, ¿saben qué es? Un código. Otro código. Es otro código. Este es Ezeiza y este. Bien, te pegaste. Este es otro tipo de código, también para aeropuertos, que es el código OASI.
Como acá tenemos, codificaciones de nódulos. IATA y BASIC. Ya los mismos nombres del código te dicen más o menos quiénes lo van a usar y en qué circunstancias lo van a usar. IATA regula las líneas aéreas. Todo código que tenga que ver con la aerolínea va a ser IATA. Ya sea el código que te pone en el equipaje, el que está en el boarding pass, el boarding es el boleto de avión, los que muestran en las pantallas de los aeropuertos cuando dicen tal vuelo sale de tal destino a tal destino, todo código IATA. Los códigos que tengan que ver con normativas va a ser todo básico. ¿Por qué? Porque BASIC se encarga de la normativa. Cuando ustedes busquen documentos BASIC sobre algún aeropuerto, nunca van a encontrar un código IATA. Y cuando busquen cosas de aerolíneas, siempre va a tener código IATA, nunca BASIC. El IATA está definido de una manera que sea más sencillo de leer, más fácil de acordárselo, más digerible para el pasajero. Tiene otra configuración que vamos a ver. Básicamente, el objetivo de un código, ¿cuál es? Identificar el aeropuerto. De manera sencilla, de manera de que la comunicación entre aeropuertos y aeronaves, y tripulación y pasajeros sea fácil, didáctica, rápida. Un código de tres letras, o de 4 letras, de 3 letras no, de 4 letras, porque para las comunicaciones aeronáuticas lo rige BASIC, o sea que va a ser todos códigos BASIC. Se puede enviar fácilmente en código Morse. ¿Saben qué es código Morse? Lo vimos la vez pasada, ¿no? Dije, el lenguaje de puntos y rayas. En cambio, decir que el avión está aproximando al aeropuerto internacional de Ezeiza, ministro Pistarini, puntito, puntito, raya, raya, pone sobre y ya sabe que está yendo a ese aeropuerto. ¿Bien? Los usos que tiene, bueno, controlar el tráfico aéreo, como decíamos recién, planificación de vuelo de las aerolíneas, se manejan estos códigos justamente para que sea más fluido, más rápido, más dinámico. Y OASI, a través de esos códigos, esto es puramente OASI, también define, además de aeropuertos, estaciones meteorológicas y centros de control aéreo. ¿Por qué OASI define esto y no IATA? Porque eso se ahí Es internacional. ¿Cómo? Porque es internacional. Es nacional. Vos me gustaba, ¿eh? Porque las situaciones meteorológicas son dentro del aeropuerto, no en la aerolínea. Exacto. Porque esto tiene que ver con todo lo que es la planificación de vuelos. Y la planificación de vuelos está regido por quién? Por OASI, no por IATA. Entonces IATA no se va a encargar de definir la estación meteorológica. No le interesa tampoco a la aerolínea saber cómo se llama aquella estación. Esa es información que el aeropuerto le va a brindar a la aerolínea directamente. El código IATA, como saben aquellos, es un código de 3 caracteres, 3 letras. Son decididos por IATA, no son únicos. Imagínense con la cantidad de campos de vuelo que hay en el mundo. Ojo, no todos los campos de vuelo tienen código IATA. ¿Por qué se imaginan que no todos tienen código IATA? Que todos no llegan a ser aerolíneas. Exacto. O son algunos tan chicos que no les interesa la aerolínea hacer un vuelo por día y por ahí el único vuelo es LADE, de un estado o de una aerolínea chiquita, que a IATA como organismo le interesa identificar ese aeropuerto. Bueno, como decíamos, más allá de eso, que no todos tienen código IATA, algunos se repiten, 320 aproximadamente, 323 decía, pero a mí me gustó 320 más redondo. Se repiten. ¿Y cómo es la construcción? Son, si se puede, pero en primera instancia, 3 letras de la ciudad donde está el aeropuerto. Preferentemente las 3 primeras, como el caso de Ezeiza. Todos vieron ese allá y se imaginaron que era Ezeiza, por deducción. Si no se ponen las 3 letras, porque no siempre se va a poder, 3 letras del nombre de la ciudad, preferentemente. Este se imaginan de cuál puede ser. Barcelona. Bien. Barcelona. ¿Este? Múnich. Múnich. Muy bien. ¿Y este? Muy bien. Yo en la mañana voy a acordar cuál era FTE. Pero, ¿por qué puse FTE? Lo busqué a propósito, porque fíjense que estos 3 salen fácil, pues ya las primeras 2 letras se identifica una ciudad importante. En cambio, ¿qué pasa con Calafate? Cal no es, seguramente sea de Calcuta o de California, un aeropuerto muy importante, porque es fácil de decir donde llegan muchos aeronaves. Pero fíjense que sigue repitiendo la primera instancia de IATA, que mantiene 3 letras que están dentro del nombre de la ciudad. ¿Qué pasa si esto no se puede?
van a ser 3 letras que identifiquen al aeródromo en sí. Todo aeródromo tiene un nombre propio. Ezeiza se llama Mirto Pitalini, Aeroparque se llama Aeroparque Jorge Newbery. Entonces fíjense, la segunda opción va a ser el aeropuerto, no la ciudad. AEP, que es Aeroparque, que está en Buenos Aires, pero se llama Aeroparque. JFK, que es el John Fitzgerald Kennedy, que es el de Nueva York, no tiene la sigla de Nueva York, sino el aeropuerto. Y Charles de Gaulle, que es el aeropuerto de París, que tampoco tiene las letras de la P, la I y la R, que sería París así de toque. Pero como es un aeropuerto importante, conocido por su nombre, se le pone la letra del nombre del aeropuerto. ¿Alguien sabe quién tiene la sigla BUE? Buenos ¿Cómo? Aires. ¿Cómo, profe? La sigla BUE. B, Sí, Buenos Aires. U, E. Pero dijimos que Buenos Aires tiene AEP para Aeroparque y S para Ezeiza. ¿Es internacional? No, está bien. La tiene Buenos Aires. Pero, ¿puedo hacer una aclaración? Chicos, de nuevo, él está tirando algunos datos de color. Acá lo importante es entender cómo se estructura la codificación. No es que le vamos a pedir después, bueno, BUE, ¿qué es? Y le vamos a poner varias cines, dígame lo que es, porque si no, están desaprobados. O bueno, yo no he pensado hacerlo así. No, el tema entiendan de nuevo que la idea es entender cómo se conforma el código, ¿sí? No empiecen a pensar de que hay que aprenderse todos los códigos de memoria. Él está tirando datos, como dice, ¿sí? Datos curiosos. Es más, cuando digamos cosas importantes que van a entrar o que podemos tomar, se van a dar cuenta que le vamos a hacer un énfasis a esa cosa. Decimos Simón dice. Por eso también es importante, cuando esto, sacando nuestro poco el tema, cuando decimos que más allá de que a nosotros no nos gusta tomar asistencia, porque nosotros no cursamos una carrera en la cual toma asistencia, que a ustedes les exigen, es importante que vengan a cursar por esto. Porque se dan cuenta el profesor dónde hace hincapié, qué puede llegar a entrar, qué no puede llegar a entrar. Ustedes acá les puedo decir cómo se conforma el código de data, no se lo voy a decir. A mí me interesa que ustedes sepan que cuando vean aquello, se refiere al aeropuerto. Y cuando vean esto, ahora vamos a ver, ¿Cómo se conforma el código? Sí, por completar. Digamos, Sí, puede decir que son 3 caracteres, son aleatorios, algunos son únicos y todas estas cuestiones que están figurando acá. Pero el que más interesa es este porque tiene una estructura. Ahora llegamos. Como tercera opción, 2 letras de la ciudad y una arbitraria. Generalmente por comodidad para decirlo o por una cierta analogía con algo. Este aeropuerto lo conocen todos. ¿Y por qué es MDQ y no MDP? Porque ya existe El aeropuerto MDP, y acá me lo noté, es el de Mirpitana en Indonesia. ¿Por qué le pusieron MDQ? Porque la nacional y después la P de la Q. Mar del Plata. En fin. DBX, o sea, aeropuerto de Dubái. La D y la B de Dubái, la X. Una cuestión de que faltaba una letra, lo mismo con Sevilla, SBQ. Sevilla no tiene ninguna Q, se la ponen al final, de manera que no interfiera, aunque sea fácil de recordar. Estas cosas se utilizan mucho en la memoria del aeropuerto más importante. Los aeropuertos con código de ATA menos solicitados se van a tener unos códigos horribles que no se los acuerdan ni ya. Bueno, son utilizados en la pizarra de los aeropuertos y en las etiquetas de equipaje. Vamos a ver unos casos. Pizarra de aeropuerto de Europa, evidentemente. Varsovia, al lado del código IATA, fíjense las 2 primeras letras y una tercera perteneciente al nombre. Frankfurt, ese aeropuerto hub, creo que con Heathrow, los 2 más grandes de Europa, es el aeropuerto de Alemania, junto con el de Londres y el de París, son los 3 aeropuertos que más mueven en Europa. Fíjense, Copenhague, ustedes si ven los códigos así, más o menos, bueno, ahí no es imposible taparla porque se lo checa bien. Exceptuando estos 2 que son difíciles, yo sigo creyendo tapar. Exceptuando estos 2 que son difíciles, ustedes como nosotros se dan cuenta de dónde está el aeropuerto. Cosa que no vamos a acordar del programa. ¿Te imaginas que fuera un viernes? No. Por favor, en paz. Yo no sé qué código aparece. IATA, London Heathrow, Ezeiza, todo el código de aeropuertos en formato IATA. Etiqueta de equipaje. Iberia, Española, Barcelona el equipaje.
Acá, de vuelta, FCO, este es el aeropuerto de Roma. ¿Por qué se llama FCO? Porque se llama el aeropuerto de Roma Fiumicino. FCO son pilotos de Fiumicino. Ezeiza. Lo que quise buscar, que la verdad esto no lo puedo encontrar, pero hasta los boarding pass chinos o japoneses te aparecen escritos en chino y arriba el código IATA en letra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No. Sí, oficial sería como. No, Una letra latina, ¿querés decir vos? Sí, tiene un nombre letra latina, pero no es letra latina, pero bueno. Aparece de las dos maneras. ¿Por qué? Porque. ¿Cómo? ¿Occidental? Occidental, aparece occidental, creo que sí. ¿Por qué? Porque muchas veces los aviones o los equipajes salen de China y después llegan a otro lugar donde no van, en China. Entonces la aerolínea prevé todo este tipo de cosas. ¿Y esto dónde carajo va? El código básico, que es este, difiere de IATA en que son 4 caracteres alfanuméricos. Acá ya metemos números, además de letras. Hoy le decía a los chicos de la mañana, yo jamás vi un código básico con números. Calculo que deben ser para las estaciones meteorológicas y centros de control aéreo. Pero ¿por qué son 4? ¿Y por qué con números? Porque al tener muchas más cosas que cubrir, necesitan más variantes de códigos, entonces mete más caracteres que IATA. Son decididos por OASI, son únicos, irrepetibles. ¿Por qué? Porque a la hora de moverse en navegación aérea normativa no puede haber ningún tipo de duda. Y esto es lo importante del código básico, que me interesa que entiendan a diferencia de IATA. IATA es por comodidad de la aerolínea, OASI tiene una disposición lógica. Está dividido en región, en país y en aeropuerto. Si ven acá, el código básico de Aeroparque y de Ezeiza, los dos empiezan con SAP. ¿Bien? ¿Por qué? La primera letra la tiene la región. Países muy grandes, como Canadá, Estados Unidos, Australia, tienen su propia letra. Y después se dividen regiones, no necesariamente continentes. Sudamérica tiene que ser Sudamérica, pero el sur de Europa tiene la L, el norte de Europa va a tener la E, el oriente de Europa tiene la U, serían regiones que la delimita OASI. La segunda letra va a definir el país dentro de esa región. Y ahora es importante que vean esto. En Sudamérica la E es Argentina, en el sur de Europa la E es España, pero en Sudamérica la E también es Ecuador. ¿Por qué? Porque el primer filtro vos lo haces con la primera letra de la región. Vos al aeropuerto empieza con S y sabés de movida que va a estar en Sudamérica. Ya está, el código básico está en Sudamérica. Sabés que sigue con la A, sabés que ese aeropuerto va a estar dentro de Argentina. Entonces yo acá, no importa qué combinación de letras le pongan, ustedes saben que ese aeropuerto va a estar en Argentina. De movida. Es una manera de filtrar y de encontrar más rápido los aeropuertos. Tercera y cuarta letra sí identifican el aeropuerto, pero de una manera distinta a la de IATA. No es una manera que te quede a vos el nombre. Por ejemplo, Quito es el aeropuerto más importante de Ecuador, pero tiene la Q y la M, no tiene la Q y la I o la Q y la U. ¿Por qué? Porque va se lo habrá dispuesto de otra manera, en el cual la Q y la U la tiene otro, o quizá puso la Q y la M por X o por Y. Madrid es Ezeiza. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero escribir el aeropuerto de Madrid en código básico, va a ser la L del sur de Europa, la D de España y la MD de Madrid. Quiero escribir de Quito, va a ser la S, la E, la Q y la M. ¿Bien? Esto es lo importante del código básico. Una pregunta. En el caso de Madrid, por ejemplo, a la L, la E de España. Sí. ¿No podría ser la S, por ejemplo? Porque, o así si fuese la S, si fuese en vez de la E, la S, sería otro aeropuerto que no corresponde a España. ya quedó. Nos iríamos a. Ahora te digo porque viene el mapa de las letras, pero sería, no sé, por invento. Es más, no está la S porque el sur de Europa es España, Portugal, Italia y creo que Francia. Bueno, vamos a probar porque ya vamos a hacer tiempos. Este es el código de las regiones, como les decía, fíjense, Canadá, Estados Unidos, Australia tiene su propia letra, Sudamérica, el Caribe y México tienen la M, parte del Caribe también la T, bueno, esto es un poco para saber dónde está cada uno.
Una vez que entienden el orden, van a quemar por Pero los ojos. ese mapa, fíjense que va en concordancia de nuevo con lo que veíamos de las densidades de tráfico, ¿no? También. Evidentemente, un solo país necesita una sola letra, cuando después tenemos un conjunto de países que tenemos todos una misma letra. Si eso depende de la densidad de tráfico, obviamente la cantidad de aeropuertos que tenga para asignar. Me encanta que muy bueno. No quieras arreglar ahora que quisiste tapar el proyector poniéndote adelante. Porque mañana no vamos a reír mucho de eso. Países. Esto también tiene un toque importante porque. Deja pasar una. Ya perdió esto. Países. Generalmente, que no te dije en la mañana, Canadá, ¿Qué te pides de la mañana? Estados Unidos y Australia, las 3 letras que sean el código BASIC, generalmente son el código IATA, si se puede. Por una cuestión de que OASI, como manejan tantos de esos aeropuertos, OASI dice, bueno, para que la gente, digamos, para no mezclar tanto, como acá faltan 3 letras, pues ya la primera letra es única, hay que definir después un país, metemos el código IATA siempre que se puede. Y después lo importante es esto, por ejemplo, Brasil y Rusia tienen ellos mismos la subdivisión de regiones. Entonces, a la hora de buscar un aeropuerto en Brasil, si empieza con la S y sigue con la S, vos sabés que está en Brasil, pero en la zona sur de Brasil. ¿Me explico? Esto es lo lógico que tienen, bueno, los países Uruguay. China, Rusia, Brasil, etc. Sudamérica, Uruguay. Pero bueno, estas son las regiones de los aeropuertos. Ah, bien ahí. Sepan que existen, sepan la diferencia entre uno y otro, el porqué, el orden lógico, y seguimos con la otra cosa. ¿Se entendió? ¿Se alguna duda de esto, chicos? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces con la última parte de la clase. Lo que vamos a ver ahora es todo el tema de datos de aeródromos, ¿sí? En general lo que vamos a ver hoy, ¿se acuerdan que decíamos que un Estado asume ciertos compromisos cuando firma un convenio, que esos compromisos surgen después de los anexos, que te dicen qué normas y métodos recomendados tenés que aplicar? El capítulo 2 lo que habla justamente es sobre todos los datos sobre aeródromos que el Estado se ve obligado a publicar. ¿Por qué se va obligado a publicar? Porque justamente va a ser una información necesaria para la seguridad del vuelo, para las operaciones, etc. ¿Sí? Entonces la idea de hoy, y esto ya es tema de hoy, datos sobre aeródromos, y vamos a terminar haciendo la presentación de un documento en particular, que ya se lo mencioné varias veces, que es la publicación de información aeronáutica, que es uno de los varios documentos que emite el Servicio de Información Aeronáutica. ¿Sí? Como objetivo de la presentación es simplemente definir criterios generales asociados a los datos sobre aeródromos, además se presenta la estructura del documento, y acá lo que hablamos es que la presente es desarrollar un marco conceptual y solo expondremos los casos que tienen que ver con la actividad de infraestructura aeroportuaria, que es lo que nos compete en esta cátedra. ¿Por qué le digo esto? Porque en el IP vamos a encontrar, en la publicación de información aeronáutica, vamos a encontrar mucha más información que no tiene solo que ver con la infraestructura aeroportuaria, la que nosotros por este momento vamos a dejar un poco al lado, ¿sí? Datos sobre aeródromos. Espera, ¿me pusiste la parte 2 primero? Sí. Ah, no. No, bueno, empezamos, no, empecé con la otra parte. Perdón, yo pensé que estaba mucho más adelantado. Porque el tema es así, en el capítulo 2, cuando ustedes se fijan en el anexo 14, empieza hablando sobre niveles de integridad, sobre cómo se tienen que medir las coordenadas geográficas, y después detalla todos los elementos que hay que publicar. A mí me parece que es mejor encarar de la manera de que primero detallemos todo lo que tenemos que publicar, y después vemos con qué nivel de integridad le damos a cada cosa, si no va a quedar un poco vacío. ¿Sí? Las primeras terminas son lo mismo. Datos generales. Esto, chicos, esta semana muestra todo lo que el anexo 14 en su capítulo 2 dice que la autoridad nacional tiene que publicar información referida a todos estos temas, ¿sí? Punto de referencia del aeródromo, elevaciones, temperatura de referencia, lo digo rápido porque ahora vamos a ir pasando uno por uno, ¿sí? Dimensiones del aeródromo, resistencia de los pavimentos, emplazamiento para verificación del altímetro, distancias declaradas, condiciones del área de movimiento, retiro de área utilizada, salvamento, sistema visual indicador de pendiente de aproximación y la coordinación que tiene que haber entre la autoridad del servicio de información aeronáutica y la autoridad del aeródromo. Tengan en cuenta que lo que estamos viendo acá no va a ser el servicio de información de salvamento y extinción de incendios, el servicio de retiro inutilizado, sino qué información la autoridad tiene que publicar de estos datos.
¿Se entiende bien lo que vamos a hacer hoy entonces? ¿No quedan dudas de eso? Empezamos entonces. Empezamos con el punto de referencia. Si nos vamos al anexo 14, lo primero que nos dice es que hay que, para cada aeródromo se establecerá un punto de referencia. Cuando preguntamos qué será un punto de referencia, ¿a dónde caemos? ¿Dónde podemos buscar qué es un punto de referencia? Alguien lo dijo. A ver. ¿En voz alta? No, en las definiciones del anexo 14, ¿se acuerda que dijimos de que todo anexo tenía una serie de definiciones al principio y cuando uno no entienda de qué estamos hablando puede recurrir a eso? Bueno, esto que yo saqué acá, definición del anexo 14. Punto de referencia al aeródromo, punto cuya situación geográfica designa al aeródromo. Entonces, ¿qué es el punto de referencia? Un punto que nosotros le vamos a dar coordenadas de latitud y longitud, que lo vamos a ver en la segunda parte, que eso es lo que yo les decía que va a quedar un poco desfasado, ¿sí? Vamos a ver después cómo, a muy grandes rasgos, cómo se referencian puntos en el planeta. ¿Sí? Es un punto de referencia que vamos a dar una ubicación geográfica para decir, bueno, el aeropuerto va a estar ubicado acá. ¿Sí? Ese es el punto de referencia. Simplemente para que alguien pueda cargar esas coordenadas en un GPS, en el Google Earth, donde sea, y te lleve navegando hasta ese lugar. ¿Sí? El punto de referencia del aeródromo está situado cerca del centro geométrico inicial o planeado. Acá ya está hablando un poquito de dónde tendría que ir ubicado ese punto de referencia. Y permanecerá normalmente donde se haya determinado en primer lugar. Se medirá posición del punto de referencia del aeródromo y se notificará a la autoridad de servicios de información, y esto lo van a ver mucho, que siempre notificás a la autoridad de servicios de información aeronáutica, que esa autoridad obviamente depende de quién, la autoridad de servicios de información aeronáutica. De la autoridad nacional nuestra, de la ANAC, ¿sí? La ANAC designará una autoridad de servicios de información, la cual va a estar tomando toda la información que le brinden los distintos aeropuertos. En grados, minutos y segundos, ¿sí? La latitud y longitud en grados, minutos y segundos. Eso de latitud y longitud lo vamos a ver después. Elevación del aeródromo. Dice, elevación del punto más alto del área de aterrizaje. ¿Sí? ¿Saben lo que es la elevación? No. Perfecto, la altura respecto al nivel del mar, ¿sí? Ya la cota que tiene el aeropuerto. ¿Y por qué les parece que pide que la elevación del aeródromo sea el punto más alto del área de aterrizaje? ¿Cuál es el área de aterrizaje? Claro, ¿sí? Le da el punto de la elevación más alto justamente para designar el punto más alto en el que el tipo se encuentre con la Tierra, cuando venga aterrizando, ¿no? De todas maneras, vamos a ver que este es un dato simplemente que habla de la elevación del aeródromo, que después nos va a servir para hacer ciertas correcciones de la longitud de pista. Dice, se medirá la elevación del aeródromo y la ondulación geoidal, que eso vamos a intentar ver en la mañana, fue un fracaso total intentar entender bien qué era la elevación geoidal, vamos a intentar esta ondulación geoidal, a ver si acá lo logramos comprender. En la posición de elevación del aeródromo con una exactitud redondeada al medio metro y se notificará a la autoridad de servicios de información aeronáutica. ¿Qué dice? Lo primero, estos son todas normas como las que estuvimos viendo en el anexo 14. Profesor, Sí. Vanessa Martino tuvo un accidente familiar. ¿Tenés cómo ir? Sí, sí. Bueno, los aeródromos utilizados para aviación civil, fíjense que acá hace una aclaración. Dice que cuando el aeródromo sea utilizado para aproximaciones que no sean de precisión, y acá nos metemos en temas que por ahí ustedes nos juegan un poco, no comprenden, en las distintas pistas tenemos instrumentos que nos permiten operar y que nos ayudan a hacer la aproximación. ¿Sí? Podemos volar mediante dos reglas, y esto lo digo ahora y después lo vamos a ir viendo. Uno puede volar por reglas de visual, ¿sí? Que es VFR, Visual Flight Rules, ¿sí? Reglas de vuelo visual, e IFR, que es reglas de vuelo por instrumentos. Cuando el piloto no solamente vuela el visual, el piloto vuela, obviamente que son aeronaves de bajo porte, vuela bajo el criterio de yo soy visto y estoy viendo. O sea que así se arregla el espacio aéreo. Obviamente comprendan que son espacios aéreos no controlados, ¿sí? Y en el vuelo por instrumento, el piloto está asistido por distintos instrumentos en tierra que le van dando información. Si esos instrumentos son de precisión, la aproximación que realiza es de precisión. Si el instrumento no es de precisión, la aproximación que realiza no es de precisión, sino que depende más de la lectura que hace el piloto respecto de la ayuda que está teniendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Cuando el aeródromo sea utilizado para aproximaciones de precisión, la elevación integral de cada umbral, la elevación de los extremos de pista, la de los puntos intermedios a lo largo de la pista, si su elevación fuera de importancia. O sea, ¿qué está diciendo?
que si el aeropuerto ya va a ser para aproximaciones por instrumentos de no precisión, ya no solamente tengo que medir y publicar la elevación del aeródromo, sino toda elevación que considere de importancia la autoridad. Por ejemplo, la elevación del umbral, de los extremos de pista, de los puntos intermedios de la pista, si es que estos tienen una cota de importancia. ¿Se entiende la diferencia? ¿No? Me queda en duración general. Arriba lo único que nos dice es que nosotros tenemos que decir, publicar lo que es la elevación del aeródromo, ¿sí? Y la elevación del aeródromo la pone como la elevación del punto más alto del área de aterrizaje. No importa cuál sea, esa va a ser nuestra elevación del aeródromo, ¿sí? Ahora, si tu pista y tu aeropuerto recibe aproximaciones de no precisión, además de esto, tenés que publicar la elevación y ondulación general de los extremos de pista, de los puntos intermedios a lo largo de la pista, es decir, en un área de, o sea, la pista ustedes acá, pónganse que este es el punto más alto. Bueno, si la pista es de precisión, tendrán que dar la ondulación de los umbrales, la elevación de los umbrales, de los extremos de pista. Profe, eso es cuando los aeropuertos no tienen los instrumentos para darle al piloto, digamos, para que tenga buena precisión. Cuando uno tiene una pista, se define qué tipo de aproximaciones puede hacer. Cada pista está con una definición. Si esta pista acepta aproximaciones de no precisión, ¿eso qué significa? Que tiene instrumentos de no precisión para asistir al piloto. Otras pistas tendrán instrumentos de precisión, que son el ILS o el MLS. Por supuesto que los aeropuertos de gran movimiento necesitan instrumentos de precisión porque aceleran todo el proceso de aproximación, ¿sí? Serán equipos caros, que habrá que mantener, pero que aceleran lo que es la capacidad de pista, un poco lo que hablamos en el recreo. Una cosa, profe. Sí. Además del aeropuerto, también tiene que contar con la instrumentación de la nave. Porque no tiene sentido tener un ILS para aproximar sin ver nada, y viene con un Cessna 152 que tiene un altímetro, un barómetro, una brújula y no te sirve. Entonces, depende del avión y depende del aeropuerto. Bueno, y fíjense, capaz que acá se entiende un poco mejor a lo que apuntamos. Que las pistas de aproximaciones de precisión quiere decir que necesitamos datos mucho más exactos. Antes de entrar acá, fíjense que acá decía se medirá con una exactitud redondeada al medio metro. Lo mismo que acá, al medio metro se redondea la exactitud, ¿sí? Pero para las pistas de aproximación por precisión se va a publicar la elevación y ondulación geoidal del umbral, elevación de los extremos y máxima elevación de la zona de toma de contacto. Se medirá con exactitud redondeada al cuarto del metro, ¿sí? La exactitud que te pide, si vos vas a tener un aeródromo que tiene una pista de aproximación con precisión, te está pidiendo que des datos más precisos, ¿sí? No hace falta que aprendan de memoria estas cosas, simplemente que vayan entendiendo que las cosas, en función de qué situación tenés en tu aeródromo, la norma te va indicando ciertas cosas, ¿sí? Ustedes tienen que entender que la elevación del aeródromo tiene que ser publicada por la Autoridad de Información Aeronáutica. Temperatura de referencia del aeródromo. Para cada aeródromo se determinará la temperatura de referencia en grados Celsius. Eso dice la norma. Y abajo acá hay una recomendación que dice: la temperatura de referencia del aeródromo debería ser la media mensual. A ver si entendemos esto. ¿Saben lo que es una media mensual? Es el promedio de temperaturas que hubo en el año, ¿sí? Se miden todas las temperaturas, se le divide por la cantidad de mediciones que hice y esta es la temperatura promedio de su año, ¿sí? Como si quisiese sacar el promedio de edad en esta sala. Sumo todas las edades de ustedes, las divido por la cantidad de personas que tengo y tengo una edad promedio, ¿sí? Esa sería el promedio. ¿Entienden? Dice entonces que la temperatura de referencia, y me interesa que entiendan esto por una cuestión, debería ser la media mensual de las temperaturas máximas diarias correspondientes al mes más caluroso del año. Es decir, no me está diciendo que yo saque el promedio de todas las temperaturas de todo el año y diga que esa es mi temperatura de referencia del aeródromo, sino que me está diciendo, agarrar el mes más caluroso del año. Supónganse que estamos en este caso, enero, ponemos el más caluroso. De todos los días de enero, sacar las máximas temperaturas que tuviste y hacer un promedio de esas máximas. Esa va a ser nuestra temperatura de referencia. La pregunta sería, ¿qué les parece? ¿Esa temperatura de referencia va a ser mayor, igual o menor que si yo tomo la temperatura media de todo el año? Mayor, perfecto. ¿Les parece por qué está tomando un valor tan conservativo de irse tan arriba? Por ejemplo, en vez de decir la mañana, yo me imagino que la temperatura de referencia de Seiza debe andar cerca de los 30 grados. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿en qué afecta a la aeronave, a la operación de la aeronave, la temperatura?
Sí. Lo tenés que someter al máximo riesgo de la aeronave. Si no tomo Las presión, temperaturas elevadas lo que hace es que la densidad del aire cambie, chicos. La densidad del aire, ¿qué se vuelve? El aire se vuelve menos denso porque el aire se expande cuando aumenta la temperatura. Y como ella dice, un motor que chupa un volumen de aire, si tiene menos densidad de aire en ese volumen que toma, empuja menos, tiene un desempeño menor. Pero además de eso que estoy diciendo ella, que es cierto, la aeronave también vuela gracias al roce del aire con las alas, que es la que genera la sustentación. Entonces, si yo tengo menos densidad de aire, voy a necesitar mayor velocidad para lograr la misma fuerza. ¿Se entiende eso? ¿Por qué la temperatura es necesaria para las operaciones? Entonces, como uno cuando diseña una pista está pensando en la operatividad de la aeronave, lo que hace es decir, bueno, la temperatura de referencia que sea bien alta. ¿Por qué? Y porque después de última estoy por debajo de esa temperatura y yo de última, mi aeronave se desempeñará mejor que si la temperatura fuese más alta. ¿Qué quiero decir? Imagínense que yo tengo una temperatura de referencia en lugar de la que decíamos la media. Y diga, bueno, mi temperatura de referencia acá en Ezeiza será de 17 grados. Imagínense que sacamos la media anual y nos da 17. La mayoría de los días, por lo menos la mitad, van a estar por encima de los 17 grados. Entonces la aeronave va a estar operando en condiciones para las cuales el aeropuerto no fue pensado. ¿Sí? Puede ser que la aeronave necesite más requerimientos de lo que se le está dando. ¿Se entiende? Entonces la temperatura de referencia es una temperatura en general bien alta. ¿Para qué? Para que la operación del aeropuerto en el año, en un gran porcentaje, sea siempre por debajo de esa temperatura de referencia. Y en el silencio se puede. ¿Se entendió? Si es muy por debajo, eso tampoco influye. Si es muy baja la temperatura. Ah, bueno, después podemos empezar a pensar en la operatividad real del aeropuerto. Si tenemos nieve y se nos congeló la pista, no podemos operar. Hablando más que nada de lo que tiene que ver en la generación de la sustentación y el empuje de los motores. Simplemente hablando de eso. Pero si la temperatura es muy baja sin nieve, digamos, sí. ¿También no influiría en el vuelo del avión? No lo afectaría en cuestiones de... No, las correcciones por temperatura se hacen cuando se supera la temperatura de referencia. Sí. Digamos, lo que la temperatura vos te limita es la longitud de pista necesaria para que la aeronave despegue. ¿Bien? A mayor temperatura vas a necesitar más longitud de pista. Si yo diseño mi pista por una temperatura elevada, de manera que las aeronaves puedan operar ahí, si yo tengo temperatura más baja que la que yo diseñé, a lo sumo utilizaré menos pistas. En vez de despegar aquel avión, va a despegar acá. Ah, por eso se refería a lo que es la pista. Exacto, Ah, exacto. sí. Sí, no me hice entender. Claro, no, se entendía la operación del avión. Claro, la operación me refería a la distancia de pista que necesita para despegar. Digamos, a menor densidad de aire, como decía él, precisa más velocidad del avión. Claro. Para ganar más velocidad necesita más pista, más recorrido de pista. Y además los empuje del motor es menor por lo que contaba ella, ¿sí? Y estos Bueno. días en diciembre que hizo tanto calor, ¿se afectó las operaciones? No, bueno, en eso entra, perdón, Marisi, no sé si querés meter una cucharada de vos. Sí, normalmente afecta cuando hay temperaturas elevadas, porque hay que hacer correcciones en la aeronave, en el peso más que nada. Y nosotros como despachantes lo que tenemos que tratar ese día es que esa aeronave despegue. Al tener una temperatura elevada, ¿qué tenemos que hacer? Descargar o bajar pasajeros, o bajar cargas. Penalizan con peso, ¿sí? Se analiza, sí, la temperatura de referencia normalmente es importantísima en todos los aeropuertos. Temperatura baja, como dijo acá el caballero, no afecta a la aeronave. No hay que hacer tipo de corrección, salvo si hay nieve o si hay agua. Una cosa que iba a decir, siempre que hablemos de diseño, tanto de pista, de operación, de lo que sea, siempre está todo diseñado para lo que se llama MTOW, que es el Maximum Take Off Weight, es el máximo peso con el que la aeronave puede despegar. Siempre que hablemos de diseño va a ser para esto. Si hay que penalizar algo, siempre lo que va a ser bajar este peso. Roger la clase pasada dijo que cuando uno tiene un avión, la idea es ese avión meterle más carga paga, porque es lo que a vos te da rentabilidad. Si vos penalizás esto, estás ganando menos plata. Pero a veces, como decía recién Diego, hay que bajar esto porque si vos tenés una temperatura de referencia de 34 grados, pero ese día te hicieron 37, la pista no te va a alcanzar para despegar con esto. Lo vas a tener que bajar sí o sí no vas a despegar.
Eso tiene todo un cálculo asociado en el cual ustedes cuando se hace el plan de vuelo, se calcula todo ese tipo de Lo cosas. que es importante que ustedes lo sepan. En realidad se llama carga permisible. Nosotros ahí tenemos una diferencia a veces con los ingenieros, que el avión tiene la performance del avión, tiene una carga máxima de tanto. Pero el despachante siempre saca la carga permisible que tiene el avión conforme a qué, a la temperatura de referencia, conforme a cómo esté la situación meteorológica, conforme a los pasajeros, a todo este tipo de cuestiones. Es como uno calcula la carga permisible. ¿Entendió? Entonces, ¿por qué publicamos la temperatura de referencia? ¿Por qué es importante la temperatura de referencia en una cosa? Y a veces está bueno que pregunten, porque nosotros también tenemos alguna diferencia en algunas cosas, y está bueno que ustedes se puedan sacar las dudas y preguntarle. Acá no podemos equivocar todo, y está bueno equivocarnos ahora, en este momento. Bueno, vamos a darle esta parte por ahí media pesadita. Dimensiones del aeródromo e información relativa a las mismas. ¿Qué nos está diciendo acá? Todas las dimensiones del aeródromo que nosotros vamos a tener que publicar con nuestro servicio de información aeronáutica. De pistas. Y acá pueden haber cosas que ustedes no sepan qué es. De nuevo vamos a ir viéndolas. De pistas van a tener que publicar la marcación verdadera en centésimas de grado. La marcación se refiere a la orientación que tiene la pista respecto al norte magnético. Número de asignación, longitud, anchura, emplazamiento del umbral desplazado. ¿Sí? ¿Umbral? ¿Saben lo que es el umbral de la pista? Como tiene una pista, en general una pista opera para los dos lados. ¿Sí? Entonces tenemos dos umbrales y dos extremos. Si yo estoy operando en aquel sentido, este será mi umbral, de donde sale la aeronave, y este será mi extremo de pista. Y si yo estoy operando en otro sentido, este será mi umbral, y este será mi extremo de pista. ¿Se entiende? ¿Sería como de largada? Bueno, si lo decís en el aeropuerto no lo digas así porque van a mirar con un poco. Se llama umbral de pista. Sí. No sé. También tenemos que dar información respecto a lo que son las franjas, áreas de seguridad en la pista y zonas de parada. Estas son todas zonas asociadas que vamos a ver qué utilidad tienen dentro del aeropuerto. De las calles de rodaje, lo que queríamos ver el sistema de rodaje, también la designación que tiene cada calle de rodaje, porque cada calle de rodaje tendrá un nombre para poder decirle al piloto tome, rodaje, K. Bueno, no se dice K, pero se utiliza el alfabeto aeronáutico, que no sé si lo conocen. A mí en general no me gusta hablar de eso. Porque decís K, pero... Designación, anchura y tipo de superficie. El tipo de superficie, por supuesto, si es pavimento rígido, pavimento flexible, que ahora lo vamos a ver. La plataforma, ¿saben lo que es la plataforma? Recién lo charlamos. Zona libre de obstáculos, las ayudas visuales y todas las aproximaciones que tengan. Emplazamiento y radiofrecuencia de todos los puntos de verificación del BOR. ¿Alguien sabe lo que es el BOR? El BOR es, ¿alguien sabe? ¿Qué es el BOR? Un aparato que emite una señal de radio. Perfecto. Distancias al metro pico en relación de los extremos de pista correspondientes a las pistas que utilizan ILS y MLS, que son esos instrumentos de aproximación de precisión que les decía. Se medirán las coordenadas geográficas de cada umbral y se notificará a la autoridad de servicio de información aeronáutica en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo, que dé mucha precisión en la ubicación de los umbrales. Coordenadas geográficas de los puntos apropiados del eje de calle de rodaje, ¿sí? Que ubique geográficamente dónde están los ejes de la calle de rodaje. Coordenadas geográficas de cada puesto de estacionamiento, ¿sí? Ustedes saben de que un aeropuerto tiene que declarar cada puesto de estacionamiento que tiene, para qué aeronave está pensada ese puesto de estacionamiento, y obviamente la ubicación geográfica, cuando habla de coordenadas geográficas, es decir, dónde está ubicado, ¿sí? De nuevo latitud y longitud. Y coordenadas geográficas de los obstáculos en una serie de áreas que no voy a poner a detallar acá porque eso es un tema un poco engorroso, pero simplemente entiendan de que hay ciertas áreas definidas, como el área 2, el área 3, donde uno tiene que publicar todos los obstáculos que tenga. ¿Por qué? Porque está bien que el piloto que viene a operar tenga todo el cronograma de obstáculos que están afectando la operación normal de esa aeronave. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, también tienen que se acuerdan de la lista que dio al principio, también se tiene que publicar la resistencia de todos los pavimentos que estén en el aeródromo, ¿sí? Y dice que para eso se obtendrá resistencia de un pavimento destinado a aeronaves de masa en plataforma, o sea que cuando están parados en plataforma su masa sea superior a 5.700 kilogramos. Siempre que nuestro aeródromo opere una aeronave cuyo peso en plataforma supere este valor, tendremos que publicar la resistencia de pavimentos que tenemos.
Esto que voy a explicar ahora es más o menos lo que es el método que utiliza OASI para medir la resistencia de pavimentos, que nosotros no se la vamos a medir, pero sí que se entienda un poquito de esta manera. Entiendan que para cada pavimento, fíjense que el método se llama número de clasificación de aeronaves, número de clasificación de pavimentos. ¿Qué significa? Que a las aeronaves le vamos a sacar un número de clasificación y al pavimento que tengo le vamos a sacar otro número. El del pavimento se llama PSN y el de la aeronave se llama ACN. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar estos dos valores, ¿sí? Son valores. El de PSN será el valor que te diga qué resistencia tiene el pavimento, y el ACN será el valor que te dice qué resistencia necesita la aeronave. No sé si se entiende la diferencia entre los dos valores. Queda bien claro. El PSN es de pavimentos, de pavement, ¿sí? Y este es de aeronave. Entonces, el número del pavimento va a decir qué resistencia tiene el pavimento. El número de la aeronave va a decir qué resistencia requiere la aeronave. Entonces, acá fíjense que dice: el número de clasificación de pavimentos PSN notificado indicará que una aeronave con número de clasificación de aeronave ACN igual o inferior al PSN podrá operar en ese pavimento, ¿sí? ¿Qué significa? Que el ACN después tiene que ser menor o igual al PSN, ¿sí? Para que la aeronave pueda operar. ¿Se entiende? Eso es el ACN, el método ACN-PSN. Entonces, ¿qué nos va a pedir la autoridad que nosotros informemos siempre que tengamos nuestra aeronave de mayor de 5.700 kilogramos? El número de clasificación de pavimentos, tenemos que declarar qué PSN tenemos de toda la infraestructura, porque ahora vamos a ver que las plataformas no tienen en general el mismo paquete estructural que las pistas o los rodajes. El tipo de pavimento para determinar el valor ACN-PSN, categoría de resistencia del terreno de fundación. El terreno de fundación es el terreno que está abajo. Obviamente que un terreno arcilloso, por ejemplo, tiene mucho menos capacidad portante que un terreno rocoso, ¿sí? Eso quizás es más para la ingeniería civil. De hecho, todo este tema dedica más a la ingeniería civil. La categoría o valor de la presión máxima permisible de los neumáticos y el método de evaluación que se ha utilizado. ¿Todo esto de qué manera? Mediante una codificación que es esta. Vieron que nos pedía que publiquemos estas 4 cosas: tipo de pavimento, resistencia al terreno, presión de neumáticos y método de evaluación. Tipo de pavimentos encontramos 2. Rígido, cuya clave es R, y flexible, cuya clave es F. Nosotros hablamos mucho de pavimento rígido y pavimento flexible, y ustedes en general solamente lo conocen como losa de hormigón, al pavimento rígido, ¿sí? Y el flexible vendría a ser lo que es el asfalto que conocemos nosotros, ¿sí? Más o menos ahora cuando veamos una foto seguramente se entiende mejor. La resistencia al terreno la vamos a codificar en 4 casos: alta, mediana, baja o ultra baja, A, B, C o D. La presión de los neumáticos que voy a utilizar será alta, mediana, baja o ultra baja, W, X, Y o Z. Y el método de evaluación podrá ser un método técnico de evaluación o un método experimental, ¿sí? Entonces, ¿qué termina publicando uno? Este código. ¿Qué significa este código? ¿Qué valor de PSN tengo? 80. ¿Qué tipo de pavimento tengo? ¿Qué tipo de resistencia del terreno? Presión de neumáticos. Y el método de evaluación fue técnico. ¿Se entienden? En toda esa codificación que tenemos damos una serie de datos respecto de qué tipo de resistencia de pavimento tengo según la infraestructura. Yo de esto tampoco soy un gran conocedor de la materia, pero lo que sí tengo bien entendido es que el hormigón tiene una buena capacidad portante para las cargas estáticas, ¿sí? El hormigón es muy duro, no se dice que el hormigón es simplemente el cemento con una serie de hierros metidos en el medio que genera una resistencia muy grande, pero es frágil, ¿sí? Se quiebra. Entonces, en general, para cargas de impacto no suele ser muy útil, ¿sí? Por eso, pero sí tiene mucha capacidad portante. Entonces, en las plataformas, donde la aeronave está quieta y está con mucho peso y está siendo atendida y está cargando en zona de carga y descarga y circula lento, se utiliza el hormigón, lo que se llama el pavimento rígido, ¿sí? Por eso se ve esto gris, ¿sí? Ese gris hormigón, gris de edificio. Sin embargo, fíjense que el sistema de pistas se nota mucho más negro que toda esta zona que es de plataforma, ¿ven? ¿Por qué? Porque eso es asfalto. ¿Y por qué es asfalto? Porque el asfalto lo que tiene justamente una muy buena respuesta a las cargas dinámicas. Las cargas dinámicas son las cargas de impacto. Una aeronave cuando aterriza, no es que aterriza a no ser que el piloto sea una cerita, no es que aterriza y no hay impacto. En general se siente el golpe sobre el terreno, ¿sí? Piensen que el asfalto lo usamos en las autopistas y en las rutas. Seguramente alguna de ustedes ha visto que eso se deforma, por ejemplo. Cuando pasan camiones de mucho peso, uno encuentra que la ruta está toda desnivelada. Imagínense que esa situación en un aeropuerto
no se puede dar. No podemos entrar en una pista revisando que tenga ondulaciones. Entonces, por eso es que se decide para algunos sectores de la pista un tipo de paquete estructural que será flexible y otro rígido, ¿sí? En general, pistas y sistemas de rodaje en general son flexibles. El rodaje a veces puede ser en rígido. Fíjense que acá hay una parte del rodaje que es rígida, que yo creo que también tiene que ver con un tema de costo. Estoy casi seguro, en realidad estoy seguro que el pavimento rígido es mucho más barato que hacer un pavimento flexible. No, profesor, al revés. El asfalto es más barato que el hormigón armado, pero en el mantenimiento el hormigón armado Es es mucho más barato. Claro, bueno, eso es lo que venía a decir. Gracias por la corrección. No lo sabía y me fui muerto y acá me hizo calmar el compañero. El tema del mantenimiento del asfalto es mucho más engorroso que el mantenimiento que necesitan las losas